La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al versículo 10. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al versículo 10. Cuando estemos ahí, respondemos con un amén para darle lectura a todos. Aleluya. Leo el versículo 6, nos alternamos, leer el 7, perdón, nos vamos alternando y nos unimos en el versículo 10. ¿Estamos ahí? Aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de la siguiente manera. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. También ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Todos juntos, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Te alabamos, Señor, Señor. Exaltamos, Señor. Vamos a tomar nuestros asientos, Señor. No sé si vamos a necesitar un voluntario. En lo que acomodamos la mesa, no sé si quiere ir pasando. Voluntario o voluntaria, porque cuando decimos voluntario no nos referimos únicamente a alguien del sexo masculino. No van a recitar ningún salmo, no va a haber preguntas bíblicas, entonces solo un voluntario. O lo quieren por dedazo, porque si es por dedazo podemos señalar a alguien. No, de la edad que sea, hermano, venga, sí. Es solo para hacer una ilustración, hermano, quizás no le va a tocar hablar. Nuestro hermano ha llegado a un restaurante. Cuando nosotros vamos a un restaurante, vamos con un firme objetivo. ¿Comer? Sí, comer. A eso es lo que vamos. Saciar el hambre, o saciar el ansia, o por la necesidad de alimentarnos. Cuando vamos a un restaurante, nosotros como clientes, es obvio que vamos a consumir o vamos a pedir algún alimento o algún platillo que a nosotros nos gusta, o algo que pueda agradarnos, no solo para saciar el hambre o la necesidad que tenemos, sino se nos presenta una carta y nosotros decimos, bueno, me gustaría este platillo, sobre todo si ya lo hemos probado y nos parece bueno. El detalle aquí es que cuando nosotros vamos a un restaurante, nosotros podemos pedir el alimento como nosotros queramos. Por ahí poca sal, quizás con algo de picante, con muy poco aderezo, o por ahí una soda light. Eso es bien chistoso. Y no sé si han notado que a veces vamos a un restaurante y nos surtimos con un platote y luego decimos, pero una soda light. Y luego después de la soda light entró, pero duro el pan, entonces es contradictorio, pero es chistoso. Entonces cuando nosotros vamos a un restaurante, y no sé cuántos están de acuerdo, estamos en todo nuestro derecho de pedir el platillo y la comida como queramos o no. Ninguno está de acuerdo. O sea que nomás vamos y sí, es así. Nosotros estamos en todo nuestro derecho a pagar por un servicio de pedir el platillo como nosotros queramos. Ahora pensemos por un momento y veamos a la iglesia como un restaurante. Entonces llega el hermano, o por así decirlo, llega el cliente al restaurante manantial de vida y se sienta y está pensando en qué es lo que quiere comer. Para esto, cuando el cliente llega, que nuestro hermano Carlos viene y se acerca al mesero. ¿El mesero? Que venga el mesero.
Entonces, cuando hablamos del mesero, entiéndase en este caso como iglesia que estamos hablando del líder, el pastor o el predicador. Entonces, llega el mesero y obviamente la primera pregunta que hace es: ¿qué es lo que va a ordenar? Quizás no van a hablar, hermanos, es solo para hacer ilustración. ¿Qué es lo que va a ordenar? Entonces, muchas veces como clientes podemos decir: bueno, pues vamos a un restaurante nuevo y decimos: bueno, ¿qué me recomienda? ¿Cuál es el platillo de la casa? Y por ahí el mesero le dice: ¿saben qué? Tenemos un platillo muy bueno y que le va a ser de mucho provecho, que se llama el verdadero cristianismo. Entonces, el cliente puede preguntar: bueno, ¿y el verdadero cristianismo qué ingredientes trae? ¿O de qué se trata? Entonces el mesero le puede decir, o le puede explicar: ¿sabe qué? Trae bendiciones, trae paz, trae tranquilidad, incluye también compromiso. ¿Sabe qué? Tráigamelo con paz, con tranquilidad, con prosperidad, pero ¿qué le parece si le pone muy poquito compromiso? El cliente pidiendo el platillo como algo de ser. Y por ahí le dice el mesero: ¿no gustaría como un aderezo bien bueno para su platillo? Se llama santidad. ¿Sabe qué? Ese aderezo no me gusta. No me gusta mucho. Me parece medio ácido. Se me hace medio amargo, no sé si tenga otro por ahí. Pues tenemos por ahí otro aderezo más bueno que se llama amor. Fíjese que ese por el contrario me parece muy dulce, no lo quiero. ¿Qué le parece si mejor me trae el platillo que dice, pero así como que a solas? No lo quiero con santidad, no lo quiero con compromiso. Y luego replica una vez más al mesero, le dice: ¿qué le parece si a su platillo por ahí le agregamos un ingrediente que se llama condenación o infierno? No sabes qué, así está muy bien, tráigame el platillo como yo se lo pedí, y si me lo puede traer de esa manera. Gracias, hermano. Gracias. No, la propina. Hermano, que amo la propina. Y sobre todo si por ahí el cliente al final de cuentas le dijo al mesero que era alérgico a eso del compromiso de la condenación del infierno. Imagínense por un momento, hermanos, que así como vamos al restaurante y pedimos nuestra soda light, llegáramos y pidiéramos un evangelio light. Podemos venir y podemos decir: ¿sabes qué? A mí el platillo que más me gusta, sobre todo con la modernidad de la doctrina, es el platillo de la prosperidad. ¿O qué le parece si ordenamos el postre favorito y me lo trae bien recargado? El postre del libertinaje. Pero hay una noticia aquí. Para tristeza de muchos, y lo digo para tristeza de muchos, porque para muchos de nosotros, hermanos, una situación como esta nos pareciera muy ideal. En el fondo de nuestro corazón, una ilustración como esta, aunque nos parezca un poco graciosa, nos pareciera ideal, sobre todo para la manera de cómo actualmente el cristiano quiere vivir. Entonces, para tristeza de muchos, pero para alegría de muchos, no muchos, yo creo que hay unos cuantos, honestamente. Para tristeza de muchos y para alegría de unos cuantos, en la iglesia del Señor o restaurante del Señor, o como lo queramos ver, las cosas no funcionan así. O sea que aquí no podemos venir, o no podemos asistir o venir a la iglesia con la idea de que aquí vamos a recibir un evangelio a la carta. ¿Qué quiere decir esto? Como a nosotros nos plazca, o como nosotros queramos. Cuando nosotros analizamos la escritura con la cual abríamos, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo jamás tuvo la idea en su mente de complacer a la gente. Nunca.
Cuando hablamos de complacer a la gente, no quiere decir que no le vamos a servir. Cuando hablamos de complacer, no quiere decir que no vamos a tener un acto que le complazca, que le favorezca, que le ayude. Cuando hablamos de complacer, estamos hablando de que Pablo no iba a comprometer el mensaje del Evangelio porque a la gente le gustara o no le gustara. Y Pablo empezaba hablando y les hablaba y les decía, no hay otro Evangelio. Yo sé que por ahí les dicen una cosa y les predican otra. Pero vamos a leer el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, no quiere decir que hay otro evangelio. Quiere decir que las cosas se están transformando, se están torciendo y les están predicando una cosa diferente. Pero vean lo que les dice. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, ni aunque un ángel del cielo venga que les predique algo diferente, como yo les he predicado. Cuando el apóstol Pablo hablaba de decir, como nosotros les hemos predicado, no hablaba de la manera personal de haber predicado, hablaba de la manera de cómo el Señor Jesucristo había dejado el evangelio y cómo Él les había enseñado. O sea, no era la idea o la percepción de Pablo, era lo que el Señor Jesucristo le había dejado a Pablo y la manera de cómo Pablo tenía que predicar el evangelio. Dice el 10. Pero ahora, pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿A qué estoy buscando? ¿Estoy predicando la palabra conforme al Señor Jesucristo la dejó? ¿O estoy buscando agradar al hombre? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuando hablamos de una iglesia conforme a la ilustración que estamos viendo, no podemos hablar de un líder o un predicador que está haciendo la voluntad del Señor y que es un siervo de Dios. El líder, el pastor, el predicador no está para complacer a la gente y la iglesia debe entender eso. Aleluya. No está para complacer a la gente. Aunque en la modernidad muchas veces se aplica esto, sobre todo para conservar las almas, para conservar la congregación, para que no se vayan los hermanos, para que no se ofendan. Sobre todo en la actualidad, con esto de la prosperidad, si son los hermanos que más diezman, o los que más aportan, o los que más dan a la iglesia. Pero como decíamos al principio, Pablo jamás pasó por su mente el hecho de agradar a la gente, ni tuvo la intención de mostrar el mensaje del evangelio a petición del público. Piense por un momento qué sería el evangelio si el líder, el predicador o el pastor, hablando de todas las iglesias, se enfocara en complacer y en predicar lo que la gente quisiera oír. Que fuera de nosotros mismos, que fuera de usted mismo. Y cuando vemos la escritura nos podemos dar cuenta que así como el apóstol Pablo lo predicaba, tampoco era la intención de la iglesia primitiva. Y tampoco era la intención de la iglesia desde un principio. Jamás se tuvo la idea de atraer a la gente o de hacer llegar a la iglesia a la gente con un mensaje placentero, como luego decimos, que les dieran por su lado. Porque jamás vamos a ver a un apóstol Pablo diciéndoles: a ver, mijito, ¿qué le gustaría oír esta tarde? A ver, dígame qué le gustaría oír. Porque más o menos sabríamos qué nos gustaría oír, sobre todo pensando en la mentalidad que muchas veces como creyentes tenemos. No había un apóstol Pablo preguntándoles, sino había un apóstol Pablo que se dejaba dirigir por el Señor Jesucristo para predicar sus verdades, para predicar el verdadero evangelio. O imagínense por un momento a Juan el Bautista.
a ver, mi hijo, pues a ver, ¿cómo le gustaría que le predique hoy? Suavecito, un poquito durito, más o menos, a ver, ¿cómo le parecería, pues? O imagínense a ver, racita de víboras, así. O imagínense al Señor Jesucristo también. A ver, fariseos, saduceos, a ver, mijitos chulos, ¿cómo quieren que les predique hoy? ¿Suavecito? ¿O qué quieren hacer? O al fariseo o a los saduceos, a ver, pues, poquito hipócritas, poquito, casi nada, ya casi, ¿no? Ahora, esto no da una autoridad para agarrar y tomar la palabra y irnos al otro extremo de empezar a machetear a la gente. No se trata de eso. Se trata de que nosotros como pueblo entendamos que el Evangelio tiene que ser predicado como tiene que ser. Y que aquí estamos cumpliendo una doble responsabilidad de que el Evangelio sea predicado como tiene que ser y que como pueblo aceptemos el Evangelio que tiene que ser predicado. Y que también no aceptemos el Evangelio que no tiene que ser predicado, porque es una doble responsabilidad que más adelante vamos a ver. A través de las Escrituras nosotros podemos ver que los verdaderos hombres de Dios no comprometían el mensaje que el Señor quería mostrar. Pero los hombres de Dios que los iban, los encerraban ya en Jeremías. Y tantos hombres de Dios que estuvieron dispuestos a predicar la palabra sin comprometer la verdad de Dios. Pero cuando los líderes decidieron ceder y obedecer al pueblo antes que a Dios, podemos ver, de que se hizo un desastre. Atención a esto. Cuando el líder decidió no hacer caso a Dios y hacerle caso al pueblo, se armó un desastre. Éxodo 32. Y creo que más o menos se imagina qué pasaje es. Es un pasaje un poco extenso. Vamos a tratar de no detenernos en muchos puntos, pero sí tomar el punto que es central para el mensaje. Éxodo 32. Más o menos para contextualizar un poco. El pueblo de Israel había salido de la tierra de Egipto y estaban en el desierto. Dios ya les había dado los mandamientos y en ese mandamiento les había dado un mandamiento principal, que era ¿cuál? Que no tendrían dioses ajenos delante de él. En Éxodo 25 dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y ¿qué? Celoso. Cuando hablamos de esta característica de Dios, rápido podemos pensar, bueno, el Señor es celoso, sí, celoso de lo suyo, de lo que debe ser, celoso de que el culto sea para Él, de que la gloria sea para Él, de que la honra sea para Él y para nadie más. Esa es una característica de Dios. Entonces Moisés sube al monte y va a tener el encuentro con Dios, donde recibiría las tablas, y se queda Aarón como líder. ¿Quién era Aarón? Era su hermano, pero era el líder sacerdotal. Y recordemos que la responsabilidad del sacerdote, ¿cuál era? Era encargado de crear un vínculo entre el pueblo y Dios. No son las cosas como ahora, que por la gracia de Dios nosotros tenemos acceso a venir delante de Dios, a pedirle, a postrarnos, a mostrar cómo nos sentimos, a plantear una necesidad. Sino recordemos que ese era el sacerdote, cómo estaba el asunto. Por ejemplo, cuando alguien del pueblo quería traer una ofrenda al Señor, iban con el sacerdote se encargaba de armar su ofrenda, de ayudarlo para que el pueblo pudiera ofrecerle algo a Dios. Entonces era el vínculo. Cuando se va Moisés, se queda Aarón de líder. Entonces vean lo que dice. Viendo al pueblo, en el capítulo 32, viendo al pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses
que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Se ve el líder y queda Aarón encargado. Entonces el pueblo se empieza a inquietar. Cuando ya había recibido el mandamiento de Dios, el pueblo se empieza a inquietar y hace sus peticiones al sacerdote. ¿Sabes qué? Pues este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, se fue, no viene, nos dejó, nos abandonó, pues haznos dioses que vayan delante de nosotros. Como si no fuera suficiente lo que habían recibido, tanto el favor de Dios como el mandamiento que Dios les había encargado. Entonces, empiezan a hacer esas peticiones al sacerdote, y esa petición obviamente incluía de que les hiciera dioses para adorar. Como si no fuera suficiente la presencia de Dios. Es como decir, a ver, aquí hace falta algo. Como que hace falta algo. Parece que el líder nos abandonó. Como que hace falta acción. Necesitamos algo. Está muy muerta la cosa. A ver, necesitamos algo para ayudar a la iglesia. El Dios todopoderoso que sacó al pueblo de Israel de Egipto era suficiente para que ellos pudieran adorar y tener una comunión con Él. Y ese mismo Dios es suficiente para cada uno de nosotros para adorarle y exaltarle como se merece, y no necesitamos más. Amén. Es que se faltaba haber acción, movimiento. Entonces el pueblo tenía la intención y dijeron, bueno, hace falta algo, creamos dioses. El pueblo empezó a fabricarse ideas de que algo necesitaba o de que algo faltaba. Y a veces como pueblo de Dios eso pasa. Empezamos en nuestra mente a fabricarnos ideas y diciendo, a la iglesia le hace falta esto, la iglesia necesita esto. Y sabe que es lo más lamentable, que simplemente son ideas preconcebidas en nuestra mente y que no tienen ningún apoyo ni base en la palabra de Dios. A ver, hermano, la iglesia está bien muerta, ¿por qué no danzamos? ¿Por qué no brincamos? ¿Por qué no pasamos al frente? A ver, ¿por qué usted cree que tenemos que danzar, brincar y pasar al frente? O porque se me hace bien bonito, porque eso muestra el avivamiento de la iglesia. ¿En qué parte de la escritura dice eso? ¿Se fijan? Estamos hablando de ideas preconcebidas, de cosas que creemos que debemos hacer, pero que no tienen un respaldo bíblico. Eso simplemente lo estoy tomando como ejemplo. No vaya con la idea de que digo, el hermano dijo que no teníamos que danzar. Si lo toma el Espíritu, gloria a Dios, porque el Espíritu cuando lo quiera llevar y lo quiera mover, lo va a hacer. Cuando es el Espíritu. Aleluya. Estamos hablando esto de cuando uno se hace ideas y que queremos, esto se tiene que hacer en la iglesia. ¿Qué respaldo tiene la palabra de Dios? Cuando el líder no está para agradar a Dios, está para agradar a Dios, perdón, y no para complacer al pueblo. A veces pretendemos quitarle o agregarle al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso pasa. Bueno, esto es lo que dice la palabra, pero la gente dice esto. Y a veces sabemos que hay algo que lo dice la palabra y que está bien claro, pero es que la mayoría dice esto, o vamos a hacer lo que dice la mayoría. Santo. En el Evangelio del Señor Jesucristo no se obra por democracia, porque no somos un partido político. Aquí nos regimos por lo que se llama teocracia, que quiere decir la soberanía y la autoridad de Dios. Aleluya. Es que el 99% del pueblo quiere, el 1% dice que no. Si lo que dice el 1% tiene un apego a la Biblia, se tiene que hacer lo que dice el 1%. O Dios no es soberano, o Dios no es el rey, o no clamamos y exaltamos, tú eres mi rey, tú eres mi Dios, tú eres mi esto y tú eres lo otro. ¿Y saben dónde se muestra lo que nosotros decimos? En nuestras prácticas. Cuando realmente estamos dispuestos a obedecernos y someternos a la palabra de Dios.
O sea, aquí no, cuando hablo de aquí no quiero decir necesariamente nosotros como iglesia, como manantial, le estamos hablando en la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo no fue puesta para hacer las cosas de una manera democrática. O sea que aquí no es como la Constitución, que quito artículos, que pongo, que entra un nuevo gobierno y que cambio leyes y que pongo leyes y que la gente empieza a votar, aprobamos esta ley, sí, bueno, la aplicamos. Aquí no aplica así, la palabra es la palabra, no se le quita, no cambia, no muda y su palabra no pasará. Dice el Señor. O sea que aquí no aplica. Y si nosotros venimos a la iglesia con una idea de recibir un evangelio de la carta, conforme no estará, olvídese. Y si se le está dando un evangelio conforme a la carta, su líder, su predicador, su pastor está en problemas. Y está en problemas serios delante de Dios. Porque el líder, el predicador, el pastor no está para complacer a la gente, sino para predicar la palabra conforme está. Y el pueblo se ha olvidado, hermanos, que servimos a un Dios soberano, que aquí no nos rigen nuestras propias ideas, ni lo que yo pretendo hacer, ni lo que quiero, ni lo que me parece, ni el berrinche. Y que por qué no se hacen las cosas así, y me enojo porque las cosas no se hacen así. ¿Qué dice el Señor de todo esto? Vayamos delante del Señor, consultemos delante del Señor, que es el Espíritu que nos guíe en nuestras ideas, en lo que creemos, en lo que pensamos. Isaías 46, 9-10, ¿qué dice? Aleluya. Aleluya. Empezamos bien mis sueños, hermano. Empezamos bien serio. No me vaya a cegar. Aleluya. Isaías 46, 9-10. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, o sea, siempre, que yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, que aún lo que aún no era hecho, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, porque Él es soberano, porque Él es Dios y porque nada hay semejante a Él. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver. Aarón le responde al pueblo y hace lo que ellos quieran. Versículo 2 y 3. Éxodo 32, 2. Y Aarón les dijo, o sea que, pues al parecer, o aquí la escritura nos dejaba que no le robaron mucho. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Ellos piden y el líder les complace. Ellos piden y el líder estaba haciendo aquello para satisfacerlos. Veamos el 4 y el 6. Del 4 al 6, perdón. Y él los tomó de las manos de ellos, o sea, las joyas, lo que habían traído, los zarcillos, y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. ¿Qué quiere fundición? O sea, a fuego. El oro se pone en el fuego para que se vuelva líquido y después darle la forma que se le tiene que dar. Grábese esto. Aarón tomó los zarcillos y le dio forma con buril. Grábese este detalle. Fue Aarón, dice la palabra, que le dio forma al becerro de oro con buril. ¿Qué era un buril? Es como, actualmente más o menos vendría siendo lo que es como un cincel en la actualidad, que es una pequeña barra de
metal que tiene punta o forma y que se la va golpeando con un marrito o con un martillo para irle dando forma a la figura. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. O sea, ese es el mero mero. Estos fueron los que te sacaron de Egipto. 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Fíjense, hicieron el becerro, hicieron todo, pero es fiesta para Jehová. Vamos a entendernos un poquito. A veces podemos traer ofrenda o podemos realizar ciertas prácticas y nos decimos, lo importante es que sea para el Señor. Lo importante es que mi corazón esté en el Señor. Lo importante es la intención de mi corazón. Ellos dicen que la fiesta es para Jehová. ¿Estaban haciendo las cosas bien? ¿No? Entonces, atención, cuando nosotros decimos esto es para el Señor, es porque si es para el Señor, se tienen que hacer las cosas como el Señor lo dice. Aleluya. O sea, ¿cómo? Es como decir, tengo una figura de idolatría. Ah, no, pero es para Dios. O sea, o es una cosa o es otra. Santo aleluya. Idolatría es idolatría. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó ¿a qué? A regocijarse. Miren, hermanos, el pueblo estaba feliz. El pueblo estaba contento, pero no significaba que estaban haciendo la voluntad de Dios. Y a veces podemos decir eso. Ahí se está cumpliendo la voluntad de Dios porque se ve el regocijo, se ve el gozo, se ve esto, se ve lo otro. Más bien estaban felices y estaban regocijándose y estaban blasfemando en contra de Dios. Santo. El propósito de venir a la iglesia, hermanos, no es necesariamente que estemos siempre contentos o que se nos complazca. No es eso. No es el hecho de venir a la iglesia y sentirme satisfecho. Satisfecho de que se hagan las cosas como yo quiero. Cuando nosotros venimos a la iglesia, hermano, venimos a cumplir varios propósitos, pero hay uno que es principal, que es venir, exaltar y adorar al Señor. Aleluya. Que es venir y escuchar la palabra de Dios como es, para llevarla a un fin último, que es la práctica. Y que si de ahí el Señor se complace en contestar una petición que es conforme a su voluntad, gloria al Señor. Pero no venimos a ser complacidos, ni por parte del líder, mucho menos por parte de Dios. Porque aquí no es pídelo y recíbelo. O como luego los pastores nos han predicado, visualízalo, míralo, decrétalo, dilo y vas a recibir. Aquí no aplica así. Y no es así. Porque el pensamiento del Señor va mucho, mucho más allá de lo que nosotros consideramos bueno para cada uno de nosotros. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bueno, me puse a estudiar la palabra corrompido y tiene muchas connotaciones. Descontrolado, fuera de sí, fuera del pensamiento correcto. O sea, tiene un montón de connotaciones que solo significa estos se han descarriado por completo. Se han corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura servicio. O sea, resumidamente, pues, cabezón. O sea, de cabeza. Entonces el Señor le dice, ¿sabes qué? Tú viniste a hacer esto, mira, pero allá tu pueblo está bien descontrolado. O sea que se fue el gato y los ratones empezaron
hacer fiesta. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y yo de ti haré una nación grande. Y ahí viene el juicio de Dios. Y le dice, mira, como esto ya se descontrolaba, déjame, los voy a ir a consumir. Y voy a acabar con todos ellos, y de ti yo voy a hacer una nación grande. Pero fíjese lo que dice Moisés. Aleluya. Lo que dice la palabra, perdón, que hizo Moisés. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Vean la diferencia de ambos líderes. Uno dispuesto a interceder por su pueblo, por lo correcto, y el que se queda allá permitiéndolos y maldirigiéndolos solo porque ellos querían verse a poder. Santo aleluya. 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. O sea, lo sacaste de allá y luego los egipcios se van a burlar y van a decir, bueno, los sacaste y aquí viniste y los mataste. Entonces, y Moisés intercediendo y diciendo, arrepiéntete de lo que tú piensas hacer por ellos. Otra función del líder. Un verdadero líder que tiene una relación con Dios está en una posición de pedir y clamar por su pueblo que se ha descarriado y que se ha corrompido. Pero como decíamos, había una gran diferencia entre Aarón y él. Y aquí Moisés intercedía y la mano y el castigo de Dios se detuvo. No estamos para complacer, pero sí estamos en la responsabilidad de clamar y pedirle a Dios, aun cuando Dios quiera traer juicio sobre su pueblo. Dice el 13, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Santo aleluya. Se arrepintió, pero viene otra característica. Dios había detenido el juicio, pero el pueblo iba a pagar los dolores. Dios tiene misericordia y detiene el juicio, pero había consecuencias de haberse descarriado. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y volvió Moisés y descendió del monte. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento, lo que nos da a entender que Josué lo acompañaba, aunque desde el principio no nos menciona que Josué estaba con él. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio al becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducir a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Esto de darles a beber era como un simbolismo de que tomaran su propia inmundicia. Si queremos por ahí analizarlo, en el libro de los Números están las leyes de los celos y algunas otras leyes donde nos hacen ver algo que se refiere a esto. Que cuando alguien fallaba o había un error específico, iban delante del sacerdote y el sacerdote les hacía beber de su propia inmundicia. Para no entrar mucho en el tema porque este no es el sentido de lo que estamos viendo, pero por ahí busquen. Entonces les da de beber. Fíjense lo que hizo Moisés. Dice que viene, ya lo sabía porque Dios le había dicho, Moisés le dice, oye, perdón, Josué les dice,
como que hay alarido o algo pasó, no sé, quizás una gueta o algo, y le dice, no, es voz de canto y es regocijo. Llega y se da cuenta que tiene el becerro, lo mismo que Dios le había dicho a Moisés. Se da cuenta que tiene el becerro, ¿y qué es lo que hace? Tira las tablas, dice que derriba y destruye y quita todo lo que ellos tenían, la ofrenda, el holocausto y todo lo que habían ofrecido. Y atención en esto, hermanos. A veces inconsciente o conscientemente nosotros podemos ser parte de prácticas idólatras. Atención a esto. Es que son niños. Es que ¿qué tiene de malo? Es que ¿qué tiene de malo el Halloween? Es que ¿qué tiene de malo esto? Es que ellos no saben, es que son inocentes. O que tiene que traer a la casa todo eso que les dieron y todas esas ofrendas que le dieron. Esa ofrenda es parte del acto idólatra. ¿Qué hizo Moisés? Quitó y derribó todo. Y yo sé que el pueblo se va a poner muy serio con esto, pero les voy a decir algo. Aleluya, glorifícate, Señor. A veces vienen y nos regalan imágenes y nos regalan estatuas. Y ahí las tenemos. Y decimos, es que me lo regaló la abuela, es que me lo regaló el tío, es que la tía, y es que el compadre yo lo quiero mucho, y si no lo pongo en la sala se me va a enojar. Mano, va a comprometer la santidad de Dios y la pureza de su alabanza a Dios, porque el compadre o la comadre o la abuela se le va a enojar. Es que yo lo tengo ahí, pero mi corazón no está ahí. Yo lo tengo ahí, pero yo no creo en ello. Moisés no llegó y se preguntó. ¿Usted cree que Moisés quería el becerro? No, no creía. ¿Pero qué? Porque son cosas y símbolos que representan prácticas idólatras. ¿Amén? Amén. Cuando recién me convertí, recuerdo que, o sea, tiempo antes de convertirme me había regalado un elefantito. Y ese elefantito es de la suerte, de la cultura hindú. Y me lo regaló una persona a la cual, bueno, le sigo guardando gran aprecio. Y yo tenía veces de convertido y miraba el elefantito. Decía, no, es que está bien bonito, mi solo me lo regalaron. Aunque yo era hasta el xenófobo. Y yo decía, es que está bien bonito el elefantito. Y yo decía, bueno, es que me dijeron que era de la suerte, pero yo sé que no es de la suerte, que tiene que lo tener. Y ahí lo tenía. Y todo lo conservé por un año. Mira cómo te digo. Pero hay un momento que el Señor te dice, tira eso. Y a veces así decimos, es que ¿qué tiene de todo? Yo no creo en eso, mi corazón no está en eso. De alguna u otra manera somos parte de eso. Amén. Yo sabía que eso punto. Hermanos. Hermanos, la Rosa de Guadalupe. Es que yo lo veo, pero no creo en eso. Es que me gusta verlo por la historia, no más por la historia. Pero yo no creo en el milagro, es por la historia. Aquellos que la han visto y sean sinceros en su corazón, van a decir que no los sensibiliza. Sí te sensibiliza. Yo me he sentado a ver ese programa para analizarlo. Cuando termine el programa, no es porque yo creo en la morenaza, ese no es el punto. Hermano, te sensibiliza. Y se queda uno como triste, como que, wow, qué bonito, mira. Y aunque tú digas que no creas, inconscientemente algo te genera que te atrapa, hermanos. Y no me diga que me la atrapa, porque sí la atrapa. Pero yo lo veo por el caso nomás. Mira qué bonita la historia. No, pero yo no creo en el viento, no, pero la historia es muy bonita. Están hablando de una obra o de un milagro donde no se le atribuye y se le adjudica a Dios. Es lo mismo, hermano. Es lo mismo.
A veces podemos ver, ese es solo por citar un ejemplo, mirar, estar envueltos en tantas cosas, no, pero mi corazón no cree, está envuelto. Cuando los profetas, cuando los siervos de Dios iban y derribaban los altares, ¿creían en eso? No creían, los quitaban porque era ofensa delante de Dios, porque como siervos de Dios no podían tenerlos ahí. Y el Señor les decía, no sé si por ahí como a las 3:30 nos puedo abrir la puerta para que no te a ver, no sé, el servicio completo, no por la puerta de aquí no puedo porque estoy sintiendo una mirada muy fuerte. Pero gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Porque como decíamos al principio, no se está para complacer a la gente. Aleluya. Yo sé que hay cosas, hermanos, donde la palabra puede venir a nuestras vidas y nos podemos a veces sentir aludidos, incluso ofendidos, incluso señalados. A mí me llega a pasar, ¿no? Que estás ahí sentado y algo acá arriba se habla y uno muchas veces se siente señalado. Y yo así me he llegado a sentir, y más recuerdo cuando recién estaba convertido y dije, bueno, ¿y quién le chismeó al pastor? ¿O fue mi cuñado o fue mi hermana? Y hay cosas donde uno puede llegar a sentirse aludido, pero la palabra de Dios sabe cuándo va a llegar a nosotros y de qué manera, hermanos. Hermanos, cuando uno viene, y eso nunca se le olvide, cuando uno viene a la iglesia y cuando estamos orando, antes de recibir la palabra, nosotros mismos oramos y decimos, Señor, háblame. Amén. Gracias, Señor, dime, hazme ver. Señor, quiero ser diferente. Señor, quiero cambiar. Señor, dirige a tu siervo. Señor, esto. Nosotros mismos estamos clamando al Espíritu por eso. Llegamos, nos sentamos, nos dicen algo, recibimos algo. Allá se bueno, pues que no al principio oró para que el Señor le hablara. Pues si usted oró desde el principio para que el Señor le hablara y para que le dijera algo, se tiene que aguantar. Y tiene que recibir la palabra porque es por su propio bien. Y es que realmente para eso está la iglesia, hermanos. Y como decíamos, no estamos para complacer al cliente. Hermano, imagínense por un momento que realmente fuera la iglesia como nosotros quisiéramos. Por ejemplo, bueno, el servicio a veces se extiende o dura mucho, o me gustaría que el servicio dure menos. 3 alabanzas, nomás 4, y el mensaje no más de media hora. Que dure menos el servicio porque no me alcanza la tarde para ir con los chiquillos. Ay, hermano. Mira, son 2 horas. Aleluya. Que el servicio dure menos. Y más si somos de los que llegamos a medio servicio. ¿Qué va a alcanzar? Más si somos de los que llegamos cuando ya empezó la predicación o está en medio de la predicación. A ver, dígame, ¿qué va a alcanzar? ¿No le va a agarrar el rollo a la predicación? O nomás va a llegar a la oración del altar y va a orar y no va a saber ni por qué orar. Porque la palabra no hizo nada en usted. Porque la palabra no vino y creó el impacto que necesitaba crear en usted. Imagínense que el servicio duraba menos, hermano. Llegamos a medio servicio. Volví a sentir miradas por ese momento. Es lamentable, hermanos, que el pueblo no se someta y que no busque realmente hacer la voluntad de Dios. Y es aún más triste que el líder, en lugar de dejarse gobernar por Dios, ceda a los caprichos de los creyentes. Santo Señor. Ahora sí, nos enfocamos en eso que hablamos, una doble responsabilidad. El líder, el pastor, el predicador tiene la responsabilidad de predicar el mensaje conforme Dios lo muestra y conforme está en la palabra. Esa es su responsabilidad y no para complacer al cliente. Ahora, el pueblo tiene la responsabilidad
de recibir la palabra conforme a Dios la muestra y orar por ella. Y el pueblo nunca va a tener la justificación delante de Dios de decir, es que el líder me despidió. Que el líder tenía su responsabilidad, pero nosotros como pueblo también tenemos nuestra responsabilidad. Es que eso me predicaban y pues sí, amén, gloria a Dios. ¿Acaso no me oyó? ¿Acaso no se fijó? Aquí es una responsabilidad compartida, de lo cual todos vamos a rendir cuentas delante de Dios. De lo que el líder o el predicador hace o muestra, o lo que el pueblo recibe o no está dispuesto a recibir, porque no es palabra de Dios. Amén. Ay, vamos a seguir, hermanos, que está avanzando el tiempo. No se preocupen. Bueno, destruyó todo Moisés. Es que nos salimos un poquito porque hay cosas que no estaban dentro de esto, pero bueno. Ok. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él gran pecado? Miren al líder. ¿Qué te hizo el pueblo? Sí, el pueblo le había pedido, pero que dice que has traído gran pecado sobre ellos. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Señor, pero tú Moisés ya conoces al pueblo, pues. Son tercos, aferrados, y ni modo que no les sobraba la espalda, no les complaciera. Echándole la culpa al pueblo. Porque me dijeron, haz los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Pongan atención a esto. ¿Recuerdan lo del Buril? ¿Quién talló el becerro de oro con Buril? Aarón. Fíjense. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió el becerro, fíjense. Ahora sí que como dice nuestro hermano Francisco, ¿qué cosa no? O sea, yo les dije que lo trajeron y lo trajeron y eché el oro y todo. Fíjate qué cosa, salió el becerro. Mira, aparte es un cobarde. Porque si había desviado el pueblo, tenía que reconocer, apartarse y arrepentirse. Estaba echando la culpa al pueblo. Ok. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, aquí lo está diciendo el Señor, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza de sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. O sea, ¿quiénes son los que están con Jehová? Aleluya. Y dice, y él les dijo, así ha dicho Jehová, ¿quiénes? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Venía el juicio. Venía el juicio. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Consecuencias. Y venía el juicio de Dios. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado, una vez más intercediendo. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego que este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este traeré de mi libro. Mira, te ruego que detengas tu juicio. Te ruego que se aplaque tu ira por todo lo que ellos han hecho. Yo intercedo por ellos. Es más, si quieres, ráeme del libro, o sea, quítame del libro. Pero ¿qué le dice Dios?
No. ¿Sabes a quién voy a traer? Al que cometa el pecado. Y ahora respondió a Moisés, capítulo 33, al que pecare contra mí, a este traeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y va a traer consecuencias. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. ¿Y por qué se había dado, hermanos, todo este rollo? Por un pueblo que quería una iglesia diferente y por un líder complaciente. Y vino el juicio de Dios. Y como pueblo necesitamos aprender que aunque deseamos que nuestros caprichos se vean cumplidos, como hablábamos en el versículo de Isaías, hay una autoridad rápidamente. Última cita, Efesios 1, 22, 23. Estamos sobre la hora. Efesios 1, 22, 23. Efesios 1, 22, 23. Efesios 1, 22, 23. Fíjense lo que dice. Hablando del Señor Jesucristo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hay una autoridad. Y Dios es soberano, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es el Señor. Es la palabra de Dios. Santo aleluya. El líder, el pastor, el predicador no está para complacer a la gente. Porque el día que se quiera complacer a la gente, nos estamos desviando de la verdad de Dios. Y sabe que al final de cuentas, el hecho de complacer al pueblo le trae daño y juicio al mismo pueblo. ¿A poco vino la consecuencia o el castigo solo sobre Aarón? Todos eran culpables. Todos tenían un grado de responsabilidad. Y como creyentes necesitamos entender eso, hermanos. Yo sé que hay muchas cosas que nos gustaría que fueran diferentes. Hermanos, pero necesitamos aprender algo tan importante que es la prudencia, el respeto y la manera como nos dirigimos. Y aun cuando nosotros estemos inconformes o queramos una iglesia diferente, todo guarda un orden en la palabra de Dios. No podemos andar por la vida quejándonos. Que si esta iglesia esto, que si esta iglesia lo otro, que si se hace esto, que si no se hace lo otro. Usted tiene una responsabilidad como pueblo en el orden de la palabra de Dios. De que si se hace una práctica incorrecta, usted lo tiene que decir y hablar conforme a la palabra de Dios. Porque no es capricho. No estamos para complacer a nadie. Ni estamos para que se nos complazca. Estamos para trabajar juntos, para crecer, para avanzar, para que el predicador, el líder cumpla su función y el pueblo pueda cumplir también su función, que es caminar juntos. No de sobarnos la espalda, de ayudarnos, de fortalecernos, de caminar juntos, pero como tiene que ser. Ahora, cuando hablamos de complacer y lo hablamos al principio, no quiere decir que ya por eso decimos es para machetear, para ser áspero, para no ayudar a su hermano, para no levantarlo, para no fortalecerlo. No es eso. Estamos hablando de que el mismo apóstol Pablo decía:
Si yo agradare a la gente, yo no puedo decir que soy siervo del Señor Jesucristo. Porque el pensamiento del Señor Jesucristo es muy diferente al pensamiento de la gente. Y a veces podemos vernos comprometidos, pero nosotros sabemos hacia dónde nos vamos a dirigir. O complacemos a la gente o realmente llegamos a ser siervos del Señor Jesucristo. Y nunca se olvide esto. Esto no es un restaurante, no es un evangelio a la carta. No estamos para venir y que se nos complazca. Recordemos lo que decíamos. Nosotros venimos y oramos y decimos, Señor, háblame. Y el Señor le habla, pues tome su pedazo o su tajada del pastel como lo hacemos, que a cada uno de nosotros nos toca. Y a veces creemos, bueno, es que puede ser para usted fácil decirlo de arriba. No, hay una gran responsabilidad sobre esto, donde todos somos responsables. Del que está hablando, del que está guiando, hasta del que se está dejando ser guiado o no se está dejando ser guiado. Y yo creo que es tiempo de entender esto, hermanos. De realmente amar, de realmente ser prudentes. Y le voy a decir una verdad bien grande, hermano. Cuando se aprende a respetar las decisiones de la iglesia, obviamente conforme a la palabra de Dios, aprendes a ser más feliz. Pero cuando uno está atento a lo más mínimo, andarlo viendo, ¿sabe quién es el más feliz? Uno mismo. Porque todo lo andamos viendo mal, porque nada nos parece y somos infelices. Vamos a otra iglesia y no nos parece, somos infelices. Nos vamos para allá, no, somos infelices. Es respetar, es tener prudencia, es tener amor. Cuando las cosas no andan bien, claro, se habla, se confronta, se hace. Pero no podemos hacer de cualquier cosa una queja, de cualquier cosa un problema. ¿Y por qué no lo hacen? Cuando la razón es simplemente porque yo creo, porque yo pienso, porque a mí me parece, o porque la iglesia en la que yo iba era así lo hacía. Y la sumisión, no estamos dispuestos a someternos. Aleluya. Nunca se olvide que tenemos un pastor, que tenemos un líder, que el grupo de hermanos tiene un líder y tiene que respetar. Si las cosas no andan bien, vaya con su líder y hágale ver que las cosas no andan bien, pero no ande siendo brillante. Igual con las damas, igual con los jóvenes. No estamos para andarnos quejando y para dibujar el líder que nosotros queremos. No es así, porque ni el mismo Señor lo ve así. El Señor toma, coloca y es Él quien va a dirigir. Debemos entender eso, ¿no? Amén. Y si no nos parece quién nos dirige, si no nos parece el pastor, si me cae mal mi líder, el que está en problemas somos nosotros. Aleluya. No el líder tiene su propia responsabilidad. Entonces es tiempo de realmente tomar un compromiso, hermanos. Aleluya. Y de entender, hermanos, que no podemos esperar y venir y, como decimos, recibir un evangelio a mi gusto, que la iglesia sea a mi gusto. Porque ¿dónde estaríamos si la iglesia fuera a nuestro gusto? A saber, hermanos. Yo creo que ya estuviéramos aquí brincando, chapulineando con humo y cuantas cosas y un desorden. Oh, pero es para el Señor. Ellos decían que era para Jehová. Y no era para Jehová. Vamos a ponerlo de pie.